Venezuela debate una profunda reforma judicial mientras persisten preguntas sobre separación de poderes, confianza en las instituciones, respeto a los derechos humanos y el futuro de unas elecciones. Hoy conversamos sobre este tema en cara a cara. Como invitada del día, ella es la diputada Amelia Belisario, subjefa de la fracción Grupo Parlamentario Libertad. Bienvenida a Impacto Venezuela. Amelia, qué gusto tenerte. Gracias. Muchas gracias, Mildred. De verdad agradecida por esta oportunidad y por encontrarnos en esta conversación y que sea la primera de muchas en estos tiempos. Sí, tiempos bastante complejos como todo lo de Venezuela, pero es importante lo que está pasando en materia de derechos humanos. Persisten las violaciones a los derechos humanos, se habla de una reforma, pero ¿qué garantías hay? Se habla de unos ejes, de 9 ejes de esa Así propuesta del Estado. Mira, a mí me gustaría ser bien pedagógica, más pedagógica de lo que ha intentado hacer el Poder Ejecutivo y no ha logrado que la gente comprenda en realidad qué es lo que están planteando, ¿no? Fíjate, lo primero y importantísimo sobre todo este proceso de reforma es que es una reforma planteada por el Poder Ejecutivo, presentada por el Poder Moral, compuesto o representado principalmente por el fiscal, por el poder ciudadano, y es una reforma hacia el poder judicial. Es decir, hay tres poderes involucrados de los cuales no tenemos mucha claridad sobre tal independencia, ¿no? Cuando debería existir una articulación, pues pareciera que lo que hay es un factor dominante sobre lo que se pretende plantear. Ellos hablan de cifras como, por ejemplo, una consulta que se vaya a llevar a cabo en 3 meses, 8 circuitos territoriales, 9 ejes de discusión. Y a mí lo primero que se me ocurre es pensar en la cifra que apenas hace 3 meses la ONU daba de 122 ataques a defensores de los derechos humanos, de 87 defensores de los derechos humanos que han realizado denuncias. 674 presos a lo menos, que es lo que denuncian algunas ONG, persisten detenidos, presos políticos. Entonces, yo creo que hay números importantes sobre los cuales hablar, que más allá de hablar de una reforma judicial desde los aspectos técnicos, habría que hablar desde la voluntad política para que realmente ocurra esa reforma profunda judicial que esperan los venezolanos, una reforma que atienda a la deuda de justicia que reclama el país, y era lo que planteamos en el Parlamento. Por supuesto que todos estamos convencidos de que urge la reforma. El tema aquí, el punto aquí principal es cómo visibilizamos a las víctimas, cómo hacemos que realmente esas víctimas tengan una voz, que sus familiares puedan ser escuchados realmente en esa consulta. Cuando se habla de hacer una consulta, no puede ser un ejercicio simulado de participación, tiene que ser un ejercicio real, donde hay que escuchar hasta lo que no se quiera escuchar, pero hay que escuchar a los ciudadanos y sobre todo poner en práctica las soluciones que los mismos ciudadanos propongan. Yo te puedo dar ejemplos, Milden, mira, y lo tengo para cada uno de los ejes. Por ejemplo, el primer eje, hablan de reformar la política criminal, es decir, asumir estándares modernos sobre lo que sería la concepción de la política criminal, es lo que ellos plantean en su propuesta. Y apenas hace 3 meses la ONU decía algo muy cierto, es decir, ¿cómo se puede hablar de una reforma judicial si el aparato represivo sigue siendo el mismo? Y lo decía la ONU apenas hace 3 meses. Entonces, ¿quién define esa política criminal? Entonces, estamos hablando de más controles o de más garantías para el acceso a la justicia. En el segundo eje, ellos hablan de el acceso a la justicia, la participación ciudadana. Y bueno, ahí entonces hablamos de cómo participan las poblaciones más vulnerables, que son las que están más expuestas a la criminalidad, además, cómo se visibiliza a las víctimas y sus familias, cuáles son esos casos, por ejemplo, como el de la señora, la mamá del preso político Quero. Es decir, ahí no solamente se violaron los derechos de un preso político, sino de una madre que desesperadamente buscaba a su hijo y obtenía respuestas que no eran ciertas, hasta que finalmente, de manera innegable, tuvieron que decirle la verdad y de manera muy dura. Es muy lamentable que estos casos existan y que además el mismo Estado tenga que reconocerlos, porque esa señora se reunió justamente hasta con
defensora del pueblo para plantear su caso. Acudió a todas las instituciones que hoy están Un año involucradas en esta estuvo en esto, reforma. un año. Así es. Ella acudió a todas las instituciones que hoy están involucradas en esa reforma judicial. Entonces, bueno, sí amerita la reforma, claro que la amerita, pero también tenemos que arrancar desde el reconocimiento de lo que se ha hecho mal, no solamente en prospectiva, hay que hablar también en retrospectiva, es decir, qué hicimos mal, cómo generamos la confianza, cómo podemos hablar de un eje de participación ciudadana. ¿Quién participa si no confía? Esa es la primera palabra que tendríamos que rescatar aquí. ¿Quién participa si no confía? Es muy, muy lamentable. Fíjate, el tercer eje, hablan de ética y autonomía, es decir, cómo hacen para que exista independencia judicial. Pero es que ya esa independencia judicial arranca mal porque la reforma del Poder Judicial la propone el Poder Ejecutivo y la dirige el Poder Ciudadano. Entonces, ahí ya arrancamos en esa separación básica de los poderes públicos, ya arrancamos como un poco enredados, ¿no? Y el ciudadano común, a veces esos conceptos pudieran enredar lo que realmente el ciudadano quiere en su propuesta central. Y su propuesta es simple: acceder a la justicia, no tener limitaciones, que se respeten los derechos humanos, que exista orden en la institucionalidad del Poder Judicial, pero además que no exista el abuso de poder. Mira, aquí cuando hablamos... Antes que continúe, disculpa que te interrumpa. Recientemente, el ministro de Interior, Justicia y Paz sostuvo una reunión, un encuentro donde participó la Defensoría del Pueblo, la defensora del pueblo, Egle Lobato. Y él hablaba de que hay una población carcelaria. Primero dijo que no había pranes, que en Venezuela no hay pranes. Punto número uno. Ya sabemos lo que ha estado ocurriendo en todo el país, sobre todo en el estado Bolívar. Pero eso es otro tema. Pero él decía que había una población carcelaria de 57.000 o más de 57.000 reclusos y que por lo menos 12.000 estaban sujetos a retardo procesal, que yo creo que son más, pero ahí está. Lo vemos porque se visibiliza el tema de los presos políticos, que hay 87, según el Foro Penal actualizado, que no han tenido un debido proceso, ¿no? Que tienen mucho tiempo detenidos y no han, ni siquiera han ido a juicio. Entonces, ¿cómo hablar de que quieres hacer las cosas bien y estás diciendo que hay una población carcelaria en donde se están muriendo tanto presos políticos como presos comunes? Van 22 en lo que va de año y, y siguen ocurriendo más y más tragedias, más y más cosas. Totalmente, La totalmente, pero defensoría dijo que quería salir en corriendo. Amelia, la ese, defensoría dijo, quiero salir corriendo, o sea, no puedo con tantos casos. a eso me iba a referir. Imagínate tú que una de las tres autoridades del Consejo Moral de este país, del poder ciudadano, la defensora del pueblo, diga que quería salir corriendo. Es decir, lo lamentable de las cifras que parecieran números en un programa de televisión, en una rueda de prensa, no son números, son familias, son comunidades enteras que se han establecido en torno a los centros penitenciarios. Hoy en día la mayor parte de los centros penitenciarios tienen comunidades en sus cercanías compuestas por familiares que buscan respuesta. Y tú lo ves todos los días, compartiendo en la entrada, familias que eran de 2 o 3 personas se han convertido en familias de 60 porque terminan apoyándose entre todos. Es una comunidad entera que espera una respuesta solamente en las puertas de un centro de reclusión. Pero es que además, pues, escuchando los relatos que han surgido después del tema de la ley de amnistía para completar este tema de los centros penitenciarios, aquí hay gente que nunca pudo ver a su defensor. Le asignaron un defensor público, no le permitieron el privado y nunca pudo conversar con el público ni siquiera. Hace poco veíamos unos defensores públicos que acudieron a un centro de reclusión y no pudieron acceder, por ejemplo. Lo vimos en las transmisiones. Pero además de eso, vimos también cómo madres pasaban años enteros, como el caso de la señora Quero, echando la bendición a su hijo a través de un muro y su hijo no estaba del otro lado, porque su hijo estaba en otro centro de reclusión. Entonces hemos tenido familias enteras en vigilias, en unos centros de reclusión donde creen que están sus hijos o sus familiares, pero que al final el desorden institucional ha dado para que ni siquiera estén allí y hayan sido reubicados en otros espacios. Entonces, fíjate, Mildred, iba por el tercer eje, pero es que para cada eje hay más que una respuesta o una contraposición, porque repito, no nos oponemos a la reforma, estamos urgidos de la reforma.
Lo que queremos es que el método sea el correcto para que todos sean escuchados. Fíjate, el cuarto, fíjate, hablaba del debido proceso, garantías y rapidez. Bueno, rapidez queremos todos, no queremos que haya retardo procesal, pero tampoco queremos que porque hagan las cosas así rapidito y de manera efectista, entonces se queden las reformas profundas en el aire. Y las reformas profundas tienen que ser que no existan más mecanismos de represión, que la celeridad no puede ser un mecanismo más de control. La celeridad tiene que ser un mecanismo de que no exista más represión, que sea una garantía del respeto a los derechos humanos. Tiene que ser una garantía del debido proceso. Todo debe cumplirse el debido proceso y volvemos a lo mismo. Si respetáramos la Constitución, si se cumpliera la Constitución, quizá no harían falta tantas reformas estructurales, ni judiciales, ni legales, porque la Constitución al final del día da esa respuesta del Estado de Derecho, de las respuestas al debido proceso. Mira, ellos hablan, por ejemplo, un eje de eficiencia organizativa para mejorar la gestión. Bueno, ya parten de que hay que mejorarla. Todos estamos de acuerdo en que hay que mejorarla. Pero a mí me preocuparía, por ejemplo, cómo se mejora una gestión. Es decir, para tú darle una valoración a la gestión, tú tienes que tener a los ciudadanos vigilando esa gestión y tienes que tener participación de la gente y no puede haber opacidad, debe haber transparencia. Fíjate que la palabra transparencia no aparece en ninguno de los 9 ejes. En ninguno de los 9 ejes existe la palabra transparencia. Hablan del talento humano, es decir, la formación de los jueces. Por supuesto que tiene que haber formación, pero más que formación debe haber meritocracia para acceder a esos espacios de administración de justicia. Porque es que más me preocupa a mí, que es que se ocupen de formar talento, pero que además estén preocupados más por las lealtades. Y nosotros tenemos que estar preocupados es por la meritocracia, por la independencia de la administración de justicia, por la imparcialidad que debe tener un juez, pero sobre todo por la autonomía y la investidura que representa un juez que va a administrar justicia. La vida de una persona está en sus manos, el destino de unos ciudadanos está en sus manos cada vez que está administrando justicia, pues él debe hacerlo desde sus conocimientos y desde su imparcialidad. Hablan, por ejemplo, un eje de infraestructura. Mira, yo creo que los venezolanos se sentirían más honrados cuando les administren justicia correctamente en un edificio aunque no se vea tan bonito, pero que dentro de esos muros exista independencia de los poderes. Yo le daría privilegio a la independencia judicial sobre la infraestructura. Y yo creo que todos los venezolanos piensan del mismo modo. Hablan de herramientas tecnológicas. Mira, y aquí yo sí quisiera, porque hace poco ellos anunciaron una línea que se llama 0800 extorsión. Y creo que Y cambiaron el número otra vez. bueno, fíjate, ellos hablan de utilizar la tecnología para mejorar el acceso a la justicia, para evitar la corrupción, y la verdad es que suena bien y sería grandioso realmente que funcionara de esa manera y ojalá todos podamos ser garantes de que así sea. Pero es que el uso de la tecnología sin la independencia termina siendo un arma de doble filo igual, porque tú llamas a un número de teléfono que te atiende el mismo departamento o el mismo cuerpo que investiga. Pero además, ese es el que toma la denuncia, es el que investiga, pero quizá es partner o promoción del que te está persiguiendo. Entonces, al final del día, el que no exista independencia de los poderes o una verdadera independencia en los poderes públicos, termina produciendo una persecución selectiva. Ya no va a ser generalizada, sino selectiva, es decir, usted llamó, usted denunció, usted dijo. Por eso es tan importante el tema de la confianza, Mildred. Y yo sé que tenemos pocos minutos, pero mira, para mí, si tú me pidieras que yo resumiera realmente qué necesita la gente, más que 9 ejes, la gente necesita que una reforma del sistema judicial se base en 5 principios. Y 5 principios que el ciudadano entiende fácilmente, que los clama todos los días y que en cada rincón de este país, si tú se lo explicas a los ciudadanos, lo comprenden perfectamente. El primero es la confianza, porque es que la reforma no se puede decretar, se tiene que construir.
Y la confianza no se decreta, se construye. Y se construye, ¿cuál es el punto de partida para reconstruir la confianza? Reconocer los errores. Tú reconoces errores, construyes confianza y empiezas a trabajar en equipo, construyes en equipo con el ciudadano. Lo segundo es la participación. Por eso te lo pongo de segundo, porque nadie participa si no puede generarse ese espacio de confianza previa. Luego es la transparencia. Si hay confianza y hay participación, hay veeduría ciudadana, hay control de los ciudadanos y para eso tiene que haber transparencia, no puede haber opacidad. Luego, la independencia real de los poderes públicos. Si esto es una reforma del Poder Judicial, que la dirija el Poder Judicial, que el Poder Judicial esté a la cabeza de esta reforma, que el Ministerio Público sea garante del respeto de los derechos humanos, que los defensores la defensora administre la defensoría, que los defensores puedan acceder a toda la información, a todos los centros penitenciarios, a todos los testimonios de las víctimas, a ser la voz de los familiares. Pero más allá de eso, tiene que haber un respeto irrenunciable a los derechos humanos por parte de todos los poderes públicos del Estado. Los 5 poderes del Estado deben estar abocados a que se respeten los derechos humanos de los venezolanos. Y eso pasa definitivamente por la diferencia en cómo se concibe la justicia. Quizá para algunos la justicia es un problema técnico, pero para otros, convencidos demócratas, la justicia es un problema de voluntad política, de convicción democrática, de convicción sobre el respeto de los derechos humanos. Y eso es lo que diferencia quizá el debate, porque puedes plantear 9 ejes técnicos que se ven grandiosos, pero si no hay voluntad política, no se van a lograr. Si no hay convicción democrática, no se van a sostener en el tiempo. Y si no hay respeto a los derechos humanos, entonces volvemos a lo mismo. Violamos la Constitución, violamos la misma reforma que se plantee, violamos cualquier ordenamiento jurídico que se quiera reformar. Entonces, yo creo que en definitiva necesitamos mucha voluntad para poder avanzar, mucha confianza, que queda camino, mucho camino por reconstruirla, queda mucho camino para reconstruir esa confianza. Y yo creo que en esa medida es la única forma de que nosotros podamos lograr una reforma profunda, real, que responda a los venezolanos, que atienda la deuda que se tiene y sobre todo que nos permita avanzar al país que nos merecemos, porque los venezolanos no queremos seguir viviendo ni en el conflicto, ni en el pase de factura, ni en la persecución, ni en la incomodidad que ya es suficiente. Ya tenemos una crisis económica que además agobia a los hogares. También tenemos entonces que vivir con la crisis del Poder Judicial. Yo creo que nosotros tenemos que ir resolviendo asunto por asunto y yo estoy segura que si existiera esa voluntad, si ampliara esa consulta, si además se escuchara a las víctimas, a sus familiares, se visibilizaran esos casos cada día más, yo creo que es posible llegar a un punto en el que la gente se sienta escuchada en esa reforma. ¿No? Y la sensibilidad, ¿no? Que el mismo Estado se sensibilice con tantas Exacto. violaciones a los derechos humanos, porque de que los hay, los hay. Amelia Bueno, Belisario, es reconocido, si no, no existieran estas comisiones y la defensora no estaría hoy diciendo lo que dijo, ¿no? Amelia, el escenario cambió después del 3 de enero, evidentemente, pero ¿cómo percibe Amelia Belisario, la diputada, esa voluntad política dentro del Parlamento venezolano? Sabemos que es de mayoría chavista, oficialista, pero también hay una bancada, algunos cuestionados, otros no tanto, pero ¿cómo, cómo percibes esa actuación dentro del Parlamento hoy en día? Tuve 15 años cubriendo esa fuente, entiendo perfectamente cómo se mueven esos hilos, pero al no estar yo presente allí, no cubrirlo como lo hacía antes, pues me toca preguntarte cómo lo percibes en este momento país que estamos viviendo. Mira, el país tiene 11 diputados del Grupo Parlamentario Libertad, 11 parlamentarios que además hacemos vida no solo en el hemiciclo cuando acudimos a las sesiones, sino que además participamos activamente de los comités que han sido convocados, aunque seamos una gran minoría en ese espacio, pero siempre tenemos una voz allí para poder hacer escuchar la voluntad de los venezolanos.
también participamos en las comisiones permanentes y estamos abriendo el debate de esas comisiones a los ciudadanos que solicitan sus derechos de palabra en esos espacios. Te doy un ejemplo, el magisterio educativo. El lunes nos reunimos con ellos, esta semana estamos coordinando un derecho de palabra para que puedan acudir a las comisiones que corresponden. El Parlamento tiene a unos diputados que están haciendo lo que les corresponde, ser la voz de los venezolanos en ese espacio. Dirán algunos, son muy pocos, son irrelevantes. Pues no, la voz de los venezolanos nunca va a ser irrelevante. Representar a los venezolanos que hoy sufren jamás va a ser irrelevante. Poder pararse en ese hemiciclo y decir la verdad con respeto, con argumentación, con preparación profesional, jamás va a ser irrelevante. El que hayan unos diputados en ese espacio pudiendo decir lo que el pueblo quiere decir ante esas cámaras, siempre va a ser importante. Y por eso nosotros acudimos a esa participación, por eso estamos en ese Parlamento y por eso no hemos desistido de estar. Mira, muchas personas nos han dicho, bueno, pero si ustedes están allí y lamentablemente no van a tener los votos para avanzar en algunas propuestas, por ejemplo, en el fiscal y en el defensor, nosotros presentamos una propuesta distinta y nosotros perdimos esa votación y perdimos esa votación porque somos 11 diputados. Pero, ¿qué le vamos a decir nosotros al país? ¿Que nos quedamos callados en el hemiciclo? No. La verdad es que hicimos una propuesta que consideramos que cubría con los requisitos profesionales, éticos y que representaba a los venezolanos. Y para eso estamos allí. Nosotros hicimos una propuesta, participamos del debate de la reforma judicial, en la ley de amnistía, nuestros diputados estuvieron allí escuchando y acudiendo a todas las asambleas en las que convocamos a los venezolanos, a los familiares, a las víctimas, a los presos políticos para ser escuchados. Abrimos esos espacios y lo vamos a seguir haciendo. Nosotros vamos a ir donde la población nos invite para nosotros llevar todas sus propuestas y ser la voz de esos venezolanos que hoy sufren. Mira, nuestro compromiso, Mildred, sigue siendo el mismo. Y en mi caso, sigue siendo el mismo, representar a las madres de este país que necesitan ser escuchadas. Madres que hoy llevan el gran peso, además de la crisis social, política y económica que atraviesa este país. Yo no he cambiado de ser quien soy. Yo sigo siendo Amelia Belisario, la misma diputada que desde el año 2015 llegó a ese Parlamento a defender la voz de las madres de este país. Lo que ha cambiado es el país y muchísimo y cada vez para peor. Entonces nosotros estamos allí para defender los derechos de los venezolanos y es lo que vamos a seguir haciendo. Nosotros no estamos allí para que se nos tache de que estamos ahora haciendo otra jugada, ¿no? Mira, es muy lamentable quien opina de esa manera y es muy egoísta además pensarlo de ese modo, Mildred, porque nosotros estamos allí resistiendo a una política mayoritaria que nos ataca también, que nos adversa todos los días, que nos pone obstáculos todos los días, que nos limita el ejercicio parlamentario, porque además recibimos el orden del día a deshoras, recibimos los proyectos de ley cuando no corresponde, cualquier otro ha podido abandonar ese espacio y nosotros estamos allí resistiendo con la firme convicción de que siempre va a ser importante que una voz de un venezolano se escuche y que los venezolanos sean escuchados en ese espacio. Para finalizar, Amelia, se nos acaba el tiempo. Dices, no puede haber democracia sin separación de poderes. Ya hablamos de derechos humanos. Quiero cerrar el programa con un punto que es de interés para todos los venezolanos, que es yo creo que incluso para los que en su momento siguieron a este sistema. Las elecciones presidenciales, hemos visto últimamente manifestaciones, exigencias de la sociedad civil, de sindicatos ante el Consejo Nacional Electoral, exigiendo renuncia de las autoridades, llamando a que convoquen elecciones presidenciales y parlamentarias también, porque eso lo solicitaron. ¿Qué piensa hacer la oposición frente a esto? Tanto la política como la que está en el Parlamento, pero ¿qué ruta? Se hablaba de un manifiesto de Panamá. O sea, hay muchas cosas sobre la mesa, pero resumido, ¿qué piensa o qué quiere hacer la oposición? ¿Cuál es el mensaje que le envías a los venezolanos que están en la calle exigiendo, oye, quiero elecciones, momento de elecciones, y dentro de poco se vence, según la Constitución, el periodo de Delcy Rodríguez como encargada de la presidencia?
Mira, hay dos cosas que yo quisiera abordar, Mildred. La verdad es que cuando recorremos las comunidades, sobre todo las comunidades más vulnerables, la primera pregunta ni siquiera es cuándo hay elecciones, es dónde están los reales. Mm. Es decir, la gente hoy tiene la nevera vacía. La gente hoy tiene una crisis que es urgente, que le ocupa de la puerta de su casa hacia adentro. Y mientras nosotros trabajamos firmemente, y con eso te respondo, ¿qué vamos a hacer y qué estamos haciendo? Nosotros seguimos trabajando en construir el camino, no solamente de la reinstitucionalización, que es urgente para poder llegar a un proceso de elecciones donde cada voto cuente, sino también un proceso de redemocratización. Nosotros necesitamos reinstitucionalizar y redemocratizar este país. Y para allá vamos todos. Y el diagnóstico para todos es el mismo, que los venezolanos puedan expresarse, que los venezolanos puedan participar libremente, pero la mayor preocupación que tiene hoy Amelia Belisario como madre venezolana, como parlamentaria, es que esa urgencia que tiene hoy el venezolano es que en el camino mientras participamos de esa reinstitucionalización, redemocratización y esperamos las tan anheladas elecciones, ¿qué pasa con el hambre de este país? ¿Qué pasa con los venezolanos? ¿Dónde está la respuesta a la crisis económica del país? Entonces, en ese camino, en ese transitar, nosotros tenemos que trabajar en los dos caminos. La institucionalización y la redemocratización del país, que obligatoriamente nos va a llevar a un proceso de elecciones donde cada voto cuente, pero también en simultáneo cómo abordamos, cómo apoyamos, cómo acompañamos al que hoy sufre la verdadera crisis de este país, que hoy anhela no solamente expresarse, anhela que la plata le rinda, que su hijo pueda comer. Lamentablemente hoy esa crisis no la podemos resolver y yo creo que es la más urgente todavía. Amelia, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia dentro del Parlamento, ese análisis sobre esos 9 ejes que no todo el mundo los conoce, por eso lo consideré importante para que el venezolano entienda qué está pasando, qué hay más allá de ese debate o de lo que se muestra en televisión, porque realmente es así, solamente quien lo vive es quien lo puede explicar y por eso, gracias. Y bueno, nosotros vamos a seguir a través de Impacto Venezuela informando a los ciudadanos de manera responsable de lo que está ocurriendo. Vaya que ya quisiera tener a uno de la fracción oficialista, chavista, en mi programa, pero ya sabemos cómo resulta todo esto. Y me quedo para cerrar el programa con tu frase, ¿habrá o no habrá transparencia en esta reforma judicial que tanto necesita Venezuela? Se la dejo a nuestros seguidores para que respondan en los comentarios. Gracias, Amelie. Gracias a ti por este espacio. Gracias. A toda mi audiencia también gracias por acompañarme cada día en este su espacio sin censura. Para más visiten www.impactovenezuela.com y @BE en redes sociales. Soy Mildred Manrique, nos vemos el próximo domingo.